ahora vamos a hablar de historia. Y para hablar de historia lo vamos a hacer con el doctor Gabriel Di Meglio. Gabriel, ¿por qué no hay negros en la Argentina? Es decir, los hay, pero es una proporción tan reducida en función de lo que pasa en otros lugares de Sudamérica. ¿Hay un mito sobre que la población argentina es blanca y lo fue siempre? Sí, hay un mito del país blanco, ¿no? Es decir, hay un dicho que dice los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, ¿no? Por el tema de la impronta de la inmigración, lo cual en realidad es falso. Digamos, sin duda el peso de la inmigración europea en Argentina es enorme, pero eso no quita que no hubiera población antes, y en esa población hay un componente muy alto de una población indígena originaria y de población africana. El problema en Argentina, porque sobre todo un problema de invisibilización. A ver, vos preguntaste por la población negra. En 1778, más o menos vivía en la región del Tucumán, lo que es el noroeste, 85.000 personas. ¿Sí? Sí. Se calcula que el 44 más o menos % de esa gente eran africanos, o sea, o de origen africano, en lugares donde vos no lo asociás con la esclavitud africana, ¿sí? Y el 36% ponele eran indígenas, ¿sí? O sea que era una población sobre todo africana e indígena y en menor medida blanca. De esa población blanca muchísimos eran mestizos, porque el poblamiento de toda esta región se hizo con unos pocos conquistadores españoles que tuvieron muchísimos hijos con población indígena, con lo cual en realidad es un país cuyo origen es mestizo. Sobre eso se impone después, con eso convive después una inmigración que llamamos blanca. Ahora, ¿qué pasó con esta población indígena y con esta población negra? No es que desaparecieron, si bien, digamos, su descenso relativo en la población fue altísimo, pero a nivel absoluto no fue total. Muchas veces, incluso desde lugares bien pensantes, de simpatías y esas comunidades se dice los negros murieron todos o a los indios los exterminaron. En realidad no es así. Lo que pasó fue que sobre todo se fueron invisibilizados, es decir, se dejó de llamarlos indios, se dejó de categorizarlos como tales, con lo cual tampoco los derechos de sus comunidades fueron respetados. O en el caso de los negros se fueron, digamos, diluyendo con la gran cantidad de población de origen europeo que llegó. Ciudad de Buenos Aires, 1810, 30% de negros, ¿sí? Sí. De una población de 40.000 personas. Entonces, con una reproducción no tan alta, porque los esclavos tienen una reproducción, digamos, baja, y además muchos es cierto que murieron en las guerras, como se suele decir, guerra de independencia, guerra con el Brasil, guerra del Paraguay, fiebre amarilla, etc. Ahora, lo que pasó después es que la población crece tan aceleradamente, sin componentes negros, que esa comunidad pequeña, que además va perdiendo lo que tenía en un momento, que eran lazos comunitarios que lo hacían más visibles, ¿no? Las sociedades africanas, por ejemplo, se va perdiendo de la vista. Si uno se para en Buenos Aires y mira, cada tanto ve gente de origen africano. Sí, pero vos vas, por ejemplo, al Uruguay y se ve. Ahí es mucho más claro, pero porque ahí mantuvo una vida comunitaria mucho más fuerte. Es cierto que falta una explicación más acabada de esto y faltan estudios, sin duda, ¿no? Es un tema que ahora está más de moda sin sentido peyorativo, ¿no? Y que por lo tanto probablemente dentro de poco dé más frutos a nivel investigativo. Todavía yo no lo entiendo. Todavía falta, es cierto, pero los que lo han estudiado consideran que en realidad, si bien hubo un fuerte descenso de la población de origen africano, no fue la desaparición total que se suele atribuir, sino más bien esto que se llama invisibilización, el hecho de que no se los considere como tales, y hay un investigador norteamericano que dice que si uno se para en ciudades argentinas puede ver y puede ir detectando, digamos, gente de origen africano, ¿no? Y que no son obviamente los inmigrantes de ahora, ¿no? De Costa de Marfil o de Senegal, etc. Es como que si hubieran desaparecido de nuestra composición, de un país que se piensa esencialmente como un país blanco, y que tiene un 50% de población genéticamente con sangre indígena. Esto ha sido probado, ¿no? Él es Gabriel Di Meglio, es doctor en historia. Nosotros seguimos haciendo así, Científicos Industria Argentina. ¿Sabías